Hay una constante en nuestra historia, algo que no se nos dice. Algo que nos resulta difícil de ver, pero que siempre ha estado allí, acechando en las sombras. Lo llamamos misterio, pero en realidad, no es tan misterioso para aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Los gobiernos, esos gobiernos, tienen la costumbre de ocultar lo que no quieren que sepamos. Nos dicen lo que quieren que creamos, y nos protegen de la verdad, para que no perdamos nuestra paz. Pero no todo puede ser silenciado. Es curioso cómo las piezas de un rompecabezas se alinean. Todo comenzó durante la Guerra Fría, en un periodo en el que el miedo a lo desconocido, a lo oculto, era tangible en el aire. Pero esto no tiene que ver con armas nucleares, ni con espionaje entre potencias. Esto tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en los cielos. En 1952, el proyecto Blue Book aún no existía, pero ya había algo más allá de nuestra comprensión, algo que estaba a punto de sacudir los cimientos de nuestra realidad. Un incidente que nunca se contó como debió ser contado, un incidente que ahora les relataré. Es julio de 1952. Los Estados Unidos estaban atrapados entre el miedo a la guerra nuclear y las sombras de un comunismo global. Pero en medio de ese ambiente de paranoia, algo más empezó a ocurrir. Los cielos sobre Washington D.C. se iluminaron, y lo que sucedió, nadie lo ha olvidado, aunque muchos intentaron que lo hiciéramos. Era el 19 de julio. Washington D.C. parecía tranquila, como cualquier otra noche de verano. Pero esa noche, algo sucedió. Los radares militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzaron a captar señales extrañas. Los operadores pensaron que podría ser una interferencia. Después de todo, no era algo común. Pero las interferencias no se mueven. No tienen forma de desplazarse por el aire, de aparecer y desaparecer tan repentinamente. Lo que los operadores estaban viendo en sus pantallas era distinto. Los objetos aparecían en el radar, luego desaparecían, solo para reaparecer más cerca, moviéndose con una velocidad imposible de explicar. En cuestión de minutos, los informes llegaron a la base aérea de Andrews, el centro de operaciones militares de Washington. Era urgente, algo estaba ocurriendo, algo que no se podía identificar. Aquel 19 de julio, algo flotaba en el aire, algo que no debería estar allí. Pero lo peor estaba por venir. La Fuerza Aérea actuó rápidamente y envió aviones de combate F-94 Starfire para interceptar lo que ya se estaba catalogando como una amenaza. Los pilotos subieron al aire sin dudar, esperando interceptar lo que se describía como luces en el cielo. Lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. Los F-94 estaban equipados con radar y tenían órdenes de acercarse lo suficiente para identificar cualquier objeto no identificado. Sin embargo, los pilotos pronto informaron que las luces no se comportaban como nada que hubieran visto antes. Los objetos se movían a una velocidad que no podrían alcanzar, esquivando y maniobrando con una agilidad imposible para las aeronaves de la época. Pero, los testigos en tierra también vieron algo extraño esa noche. Luces que brillaban intensamente sobre la ciudad, que no podían ser explicadas por fenómenos meteorológicos. Miles de ciudadanos atestiguaron el evento, y muchos más, incluidos militares, reportaron lo mismo. Las luces cambiaban de forma, de tamaño, e incluso parecían moverse en formación. El objeto que se había detectado en el radar parecía desafiar las leyes de la física. El cielo estaba siendo invadido por algo que no debía estar allí, algo que estaba fuera del alcance de nuestra comprensión. En lugar de reconocer lo que había sucedido esa noche, el gobierno reaccionó como siempre lo hace, ocultando, manipulando y desinformando. El proyecto Blue Book, ya en funcionamiento por entonces, no tardó en intervenir. Su misión era clara: mantener la calma pública y desmentir lo que realmente sucedió. Pero no todo podía ser silenciado. El gobierno tenía un gran problema. Ya no se trataba solo de los testigos, sino de los radares militares que habían captado las señales.
Lo que el radar había detectado esa noche no podía ser explicado por errores técnicos ni interferencias. Sin embargo, la versión oficial se mantuvo inmutable. El gobierno emitió un comunicado descalificando los avistamientos, afirmando que las luces que los testigos habían visto eran meramente fenómenos atmosféricos, reflejos de los faros de los aviones o, en el peor de los casos, fenómenos ópticos. Pero esto no fue suficiente para callar a aquellos que ya sospechaban que había algo más en juego. Los informes de los testigos se empezaron a multiplicar. Los pilotos seguían diciendo lo mismo: lo que vimos esa noche no es de este mundo. Pero, ¿cómo podría el gobierno silenciar a tantos testigos? Bueno, como siempre lo hacen, a través del control de la información y con el poder de las grandes instituciones. Los medios de comunicación jugaron su parte, ayudando a esparcir la versión oficial. Los científicos del gobierno lo llamaron un error de radar, un fallo técnico. Las voces disidentes, los que realmente querían llegar al fondo del asunto, fueron descalificadas. Esos informes, esas investigaciones, ¿por qué no llegaron a nada? Porque el gobierno no quería que llegaran a ninguna parte. Lo que se ocultaba no era solo un grupo de luces en el cielo. No, había algo más detrás de esos avistamientos. Algo que, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Algo que, tal vez, no está dispuesto a ser revelado. Y entonces, la historia se cerró. Los casos fueron archivados. El proyecto Blue Book continuó, pero el encubrimiento ya estaba en marcha. Los testigos fueron olvidados, los relatos fueron desmentidos, pero la verdad, como siempre, está en las sombras. Es curioso cómo los eventos más misteriosos de la historia se disuelven en el olvido. Nos dicen que no hay nada que ver, nos aseguran que todo tiene una explicación, pero no podemos ignorar lo que nuestros ojos vieron, ni lo que nuestros radares captaron aquella noche. Algo estaba en el cielo, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué era? A medida que los años pasaron, el incidente de Washington DC de 1952 se fue convirtiendo en una pieza más de un rompecabezas mucho mayor. Un rompecabezas que sigue incompleto. Un rompecabezas que ha sido distorsionado por décadas de desinformación y silencio. Y mientras el gobierno sigue manteniendo su control sobre lo que creemos y lo que no, las preguntas permanecen sin respuesta. Los testigos siguen vivos, y sus historias aún resuenan en la memoria de aquellos que buscan la verdad. Pero esa verdad, como siempre, está fuera de alcance, y mientras tanto, seguimos mirando hacia el cielo, esperando que nos digan lo que está ocurriendo allí arriba. ¿Y si hay algo que no nos están contando? ¿Y si lo que vemos en el cielo no es solo un misterio, sino una amenaza? La verdad está ahí fuera, y algún día, quizás, logremos encontrarla.